El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán, los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante los reyes y gobernadores por mi causa. Con todo esto, ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien esto, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y a todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podríamos incluso hacer con todo la recomendación que nos da la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, el Catecismo y todo el magisterio actual de la Iglesia que hoy tenemos para hacer una interpretación correcta de la palabra de Dios, interpretar literalmente esto que dice el Señor: no teman, que ni un cabello de su cabeza perecerá. Cualquiera que se ponga a mirar sin fe, sin el criterio evangélico, sin el sentido profundo de la gracia, la pasión del Señor, va a decir que Cristo fue un fracasado y que esto de no haber perdido ni un solo cabello, pues no se cumplió en él, porque no solamente le tocaron el cabello, sino que lo mataron. Y terminó como un derrotado por las autoridades judías, por las autoridades políticas de aquel momento, traicionado por uno de sus obispos, Judas, negado por el primer papa, Pedro, abandonado por los otros obispos que él había ordenado. Solo lo acompañó uno, que fue Juan. Pero es la resurrección la que nos hace constatar otra cosa, y es la gracia de Dios. Y es el espíritu de fe, porque Él se levantó y después ellos lo pudieron ver, no solamente con sus mismos cabellos, sino más hermosos todavía y revestidos de toda gloria. No solamente con su cuerpo, sino que en un estado corporal glorioso, con la capacidad de comer, porque la resurrección de Cristo es una manifestación física. Se sentó a comer con ellos, dice San Juan, tan física que Tomás no creía que eso hubiese pasado y dijo: hasta que yo no meta mi mano en su costado y mis dedos en sus llagas, donde traspasaron los clavos, no creeré. Tan real que el Evangelio nos da un testimonio histórico, así la exégesis bíblica moderna lo niegue. Igual ellos van a perecer en todos sus esfuerzos por negar esto. El dato histórico de los evangelios es que Tomás metió la mano. Jesús le dijo: métela. Y él no quería porque se avergonzó. Dijo: métela. Y no seas incrédulo, sino creyente. Los datos que nos da la ciencia hoy frente a los milagros eucarísticos, pues
nos permite a muchos que no han creído y van a ver milagros eucarísticos para creerse en ser Tomases. Los que vemos los milagros eucarísticos para que se acreciente más el acto de fe que hemos hecho para el Señor, pues maravilloso. Y los que ven y no creen, les va a pasar como al hijo de Nabucodonosor, donde el Señor les va a decir en su conciencia: eres medido, eres pesado y dividido, y por eso perecerás. Porque hay del que no cree, después de todo lo que hemos visto, de todo lo que había escuchado él que le había sucedido a su padre Nabucodonosor. Fuiste medido y no encontró Dios en ti rastros de fe. Fuiste pesado y no encontró rastros de ti, rastros de fe en ti. ¿Por qué? Porque abusaste de la autoridad que Dios te dio para reconocer su grandeza. ¿Qué debería ser lo primero que debe hacer un mandatario? Reconocer que Dios es el único y el primer gobernador de todo el mundo. Y hay que darle la gloria a Él, reconociéndolo como lo hemos venido haciendo estos días en la liturgia de la palabra de Dios a través del cántico de Daniel. ¿Qué debe hacer un mandatario y cualquier persona? Reconocer que Dios lo sostiene todo, lo embellece todo, que su providencia constantemente se está manifestando. Por eso lluvia y rocío bendigan al Señor, porque ustedes son las que más se benefician, o todos nos beneficiamos de su belleza. ¿Qué hace un incrédulo? Se atormenta y se angustia, porque nunca es capaz de ver el paso de la manifestación divina en la creación y se llena de desesperanza y desilusión. ¿Qué quiere decir? Que no está correspondiendo a la gracia, que no está correspondiendo a las evidencias de la fe. Por eso a nosotros ponernos delante de la palabra del Señor a veces nos causa susto, porque nos da miedo ser medidos, ser pesados, y la mayoría de las veces no somos encontrados aptos. Y hay gente que prefiere no enfrentarse a eso. ¿Y cómo termina el que no quiere confrontar su conciencia con eso? Peor. Por eso hay tanta gente enferma psíquicamente. Benedicto XVI lo dijo claramente en la encíclica Spe Salvi. Dijo cómo las personas acumulan y acumulan culpas e intentan escoger falsas esperanzas para tranquilizar un poco su conciencia. Vemos cristianos que se esfuerzan por hacer y hacer cosas para que la gente al menos les diga que son buenos, que son santos, y encontrar la aprobación y así tranquilizar un poco la conciencia. ¿Y de qué les va a servir eso cuando la conciencia lo siga acusando? ¿De qué le sirve a uno echarse todo el mundo al bolsillo si la conciencia, que es el primer vicario de Cristo, como dice San John Henry Newman, si la conciencia, que es ese sagrario recóndito donde Dios le gusta hablar y la verdad se manifiesta con fuerza, me dice que no estoy haciendo las cosas bien? ¿De qué me sirve echarme todo el mundo al bolsillo y hasta ir y engañar personas para que me alaben y me tranquilicen un poco y digan que mi conducta es correcta, si mi conciencia me dice lo contrario? Miren tan impresionante lo que pasa hoy en el libro de Daniel. Él vio el dorso de una mano escribiendo en un espejo y no entendía. Y la persona que le huye a la verdad de la conciencia tiene eso. La mano está escribiendo ahí, se atormenta, pero no quiere darle el nombre a eso. Y llama a todos los sabios, los inteligentes. Hoy sobre todo está de moda llamar a los especialistas en Sagrada Escritura, como lo veíamos ayer leyendo el testamento de Benedicto XVI. Los doctores en Sagrada Escritura, los que han escrito más libros, que nos hablen y nos digan y nos interpreten.
¿Y cómo quedó el rey Baltasar? Bueno, Baltasar o el hijo sí. El rey Baltasar, sí. ¿Cómo quedó? Confundido porque nadie le pudo descifrar. Y pueden venir a nosotros los profesionales y decirnos tranquilos, no, todo está bien. Pueden incluso directores espirituales engañados ellos mismos decirnos está bien, confesar, pero la conciencia sigue por allá atormentada. Y hay gente que ya ni puede dormir. Hace poco escuché una noticia que en Francia está colapsando el sistema de salud, sobre todo frente a la salud mental psiquiátrica, porque los psiquiatras no tienen cómo atender las demandas de gente que está desesperada. Ya se le escapó al control de la psicología. La acumulación de culpas que lo trae Benedicto XVI en Spe Salvi y que está generando un sufrimiento tan alto en la persona, ya colapsó el sistema psiquiátrico. Y hasta los psiquiatras están colapsando. Y los pobres psicólogos se están enfermando también. Y los pobres psiquiatras también se están enfermando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y los medicamentos ya no están funcionando. Cuando es muy sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? El rey Baltasar, escuchando a la reina y el testimonio del joven Daniel, lo mandó a llamar. Y no sabía que se iba a poner ante la misma verdad de la mano. Eran lo mismo. El profeta y el dorso de la mano que estaban escribiendo era lo mismo. Y viene y le dice, Daniel, significa esas 3 palabras que nadie puede descifrar: medido, pesado y dividido. Te voy a dar muchos regalos, Daniel, no los necesito. A mí los regalos me los da otro. Te voy a dar mucho poder, no los necesito. Así, con franqueza le dice. Y te voy a decir la verdad. Eres un rebelde contra el Señor. Y has malutilizado lo sagrado. ¿Qué nos diría hoy el Señor a nosotros frente a este don tan sagrado que es la vida? ¿Cómo lo hemos utilizado? ¿Qué nos dirá el Señor frente a ese don tan precioso que es la gracia a los que ya recibimos el bautismo, que recibimos la comunión, los sacramentos? ¿Qué nos dirá el Señor? Porque es sagrado todo eso que Él nos entregó. ¿Qué hemos hecho con todo eso? ¿Qué hemos permitido con nuestra vida, con nuestras facultades, con este don tan precioso que es la inteligencia? ¿Para qué la utilizamos? ¿Para bien o para mal? Con ese don tan precioso que es la voluntad, ¿para qué la utilizamos? ¿Para el bien o para el mal? Utilizamos la inteligencia para pensar en Dios, en sus obras, y argumentar racionalmente que las obras del Señor son lo más grande, que su amor es lo más grande, o utilizamos la razón para negar que la gracia de Dios es suficiente para vivir felices. Porque hay gente en la iglesia que utiliza la razón para negar que una exigencia de vida como la de los mandamientos es imposible. Ay, cuidado, porque Dios te dio la inteligencia para justificar que los mandamientos sí se pueden vivir y que traen la felicidad a la persona. Como la Virgen tenemos que aprender. ¿Para qué utilizó su capacidad racional? Para identificar que el ángel le estuviera diciendo lo que ella ya conocía de Moisés, de los profetas y de los escritos. Utilizó bien su razón. Y cuando se dio cuenta que el ángel Gabriel lo que le estaba haciendo era sintetizando todo lo de los profetas, lo de los salmos y lo del Pentateuco, dijo, esto es. Hay sacerdotes, obispos, ¿para qué utilizamos hoy los diáconos, los consagrados? ¿Para qué utilizamos el don de la inteligencia? Para justificar con nuestra razón que Dios tiene el poder y que este mundo que es gobernado no por un ciego impulso racional,
sino por las evidencias. Es que ¿quién es capaz de poner a cantar los pajaritos, a volar? ¿Quién le da la belleza al azul celeste del firmamento y esas nubes tan bellas y esa capacidad de que cuando la tierra necesita el agua viene la lluvia para la tierra y todo florece? ¿Quién le da consistencia al universo y en medio del deterioro que con nuestro pecado le hemos causado a la tierra se sigue sosteniendo todavía? Si la razón no te está alcanzando para pensar bien y estás pensando mal, debes de saber que estás siendo medido y medida. Si la inteligencia no te da para pensar que la pureza, la sexualidad es un don precioso, hermoso, para unirnos más al Señor, para aprender a amar a las personas puramente, si la razón no te está dando para pensar eso, está siendo medido y balanceado. ¿Quiénes son los que están atormentados? Los que piensan mal. El 8º mandamiento nos habla de los juicios temerarios y hay gente que es muy osada, sin comprobar, sin ir a identificar las evidencias de la verdad, se pone a hacer juicios temerarios. Lo primero que se le ocurrió. Y si no tiene las cosas claras, no pregunta a quien le debe preguntar, sino que inmediatamente hace un juicio. ¿Y cómo le vamos a dar cuentas a Dios de eso? Porque ese es un abuso contra la verdad. Yo primero tengo que ir a evidenciar y si me quedan dudas, pues hago lo de la Virgen. Directamente le pregunto al ángel, ¿por qué esto? A quien tengo que preguntarle, y tampoco me voy a preguntarle a gente que tiene el corazón torcido y dañado. Eso no lo puedo hacer en lealtad con la verdad. Tengo que tener la capacidad caritativa y amorosa de ir a preguntarle a la persona implicada en ese juicio, mirarla a los ojos y preguntarle, ¿por qué esto? Si tu capacidad racional no te está dando para eso, debes de saber que vas a ser medido y vas a ser pesado. Porque nos dieron la facultad racional para pensar como Dios, para pensar bien. Y por eso las personas que mejor piensan son las más sanas. Las que más mal piensan son las más enfermas. Lo primero que se van a encontrar los psicólogos en las terapias es que hacen una cantidad de prejuicios. El Papa León XIV, al inicio de su pontificado, le atribuía la división que vive la Iglesia y el mundo hoy a los prejuicios. Hay gente que es muy osada y muy atrevida, inmediatamente sintió algo y ¡pum!, elabora el juicio. Y hay preguntas que son ya maliciosas, que traen un juicio interno y que vienen con cierto picante, no son sinceras. No es lo mismo preguntar por qué esta actitud que decir, como le dijo el diablo a Eva, ¿es verdad que Dios les impidió comer de esto? Las palabras significan, y no es para el rey Baltasar, para nosotros, medido, pesado y dividido, o sentenciado también se podría traducir. El juicio va a ser en la atención a la gracia. Es muy doloroso hoy en la iglesia ver cómo los cristianos se están cerrando a la gracia. Y uno cómo se da cuenta cuando uno se resiste a creer que es posible vivir una vida plena en Dios. Cuando uno se resiste a creer interiormente que sí se puede vivir en la gracia, que se puede sufrir con alegría, que se puede sufrir con paz, que se puede amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas del ser cuidado, porque me cierro y dice, te has rebelado contra el Señor.
¿Y qué le queda a un corazón? ¿Qué le queda a un corazón cuando vive esto? Tristeza, amargura. ¿Ustedes creen que esos son frutos del Espíritu Santo? No. ¿Qué le queda a un corazón así? Confusión, desesperación. ¿Ustedes creen que eso lo produce el Espíritu Santo? Pero a un corazón que acepta la verdad, ¿qué le queda? Paz, esperanza, alegría, deseos de amar. Fijémonos cómo está nuestro interior, porque es lo que Dios está mirando. Dios no está mirando por fuera. Acuérdense lo que le pasó a Samuel cuando fue a ungir al rey en la casa de Jesé, que él no sabía con exactitud cuál de los 7 era, y Samuel pensó como estaba pensando la mayoría. Las apariencias, solo apariencias. Hermanitos, y si nos fijamos en puras apariencias, ¿cómo vamos a terminar? Desilusionados, como unos fracasados, porque no estamos mirando la verdad. Y así nos va a dejar Dios. ¿En quién ponemos nuestras ilusiones? ¿En quién? ¿En el Señor o en las criaturas? Santa Teresita le dice a su superiora que le agradece los tratos duros y las correcciones tan fuertes que tuvo con ella. Y las cuenta ahí. Dice, ya sabía que cada vez que me lo iba a encontrar me iba a hacer una corrección. Con palabras fuertes y duras. Como que viva pendiente de los oficios que hacía. Y un día quedó algo no tan perfectamente barrido y dice, se nota que esto lo hizo una niña de 15 años que no sabe hacer las cosas. ¿Qué hace una persona cuando tiene una corrección de esos que verdaderamente está buscando a Dios? Se alegra de que alguien tenga la valentía y el amor y la sabiduría de hacerle una corrección para que haga las cosas mejor y no se desilusiona, como le sucedió a esta niña de 15 años. Gracias, madre, le dice, gracias, y lo pone con signos de admiración, porque en su inmensa bondad y sabiduría usted supo guiarme. Si no hubiese sido así, yo no hubiera mirado al Creador, sino que me hubiera quedado con la criatura. Paternalismo, maternalismo. Gracias. Porque si no hubiese sido así, me hubiera atado al Carmelo y no a Dios. Por eso los santos sanan tan rápidamente, porque tienen su esperanza puesta en el amor de Dios. ¿Y cuántos procesos de sanación interior hemos hecho? ¿Cuántos talleres? ¿A cuántas personas escuchamos? Nuestra fundadora decía que los santos se sanaban muy rápidamente, porque se enamoraban de Dios. ¿Para qué engañarnos? Si la pregunta que deberíamos hacernos, verdaderamente yo sí estoy buscando a Dios con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque si lo estoy buscando con toda mi alma, vienen estas palabras del Evangelio tan hermosas. Dice, grábense bien esto, no se tendrán que preocupar por su defensa, por nada. El Espíritu Santo los asistirá y les dará la capacidad de resistir, de no podrá, que ningún adversario podrá resistir cada palabra y cada actitud. Es la promesa que nos está haciendo el Señor si nos fiamos de Él. Nos dará su Espíritu. Y nos está diciendo el Señor, mi amor es suficiente para pasar lo que sea. Y no solo para pasar en paz, sino para amar a los enemigos, para rogar por los perseguidores, para encenderte en amor por ellos, en una caridad verdadera, no ficticia.
Porque algunos creen que el amor calla la verdad. Pero vemos en el libro de Daniel, Daniel es un santo. De hecho es figura de Cristo. Así lo ve la iglesia. Y no se calla la verdad ante el que está cometiendo el error. Hermanos, esta es una oportunidad muy grande. No rechacemos a Cristo, como nos decía San Agustín el domingo, a los que hacemos el oficio de lectura el domingo pasado. No rechacemos a Cristo en su predicación. Porque si lo rechazamos, vamos a tener miedo ante su segunda venida. Si lo acogemos, vamos a disfrutar con su segunda venida y nos vamos a llenar de mucha alegría. Hay gente, católicos, que ante esto se llenan de miedo, de pánico, de esperanza. ¿Por qué? De desesperanza. ¿Por qué? Si esto les produce desilusión, ¿qué está pasando en su interior? ¿A quién están buscando? ¿De quién están viviendo? ¿De quién se están alimentando? Imagínense Cristo cargando con la cruz diciendo a mamá, no, yo ya no voy a seguir, no, yo estoy desanimado ya. ¿Cómo iba fuerte? Lleno de una serenidad grandiosa, de un control interior en sus emociones tan alto que cayó la primera vez, se levantó, cayó la segunda, se levantó. Que subió a la cruz y tenía a todos burlándose ahí, contradiciéndole, haciéndole mofas, y pudo decir con serenidad, palabras salidas desde el corazón y del alma, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No crean que Cristo está obviando el error. Está diciendo, Padre, están en un error. Están mal. Porque algunos creen que el perdón y la misericordia es obviar el error. No los ven un error, pero dice, Padre, perdónalos. Cristo es tan realista. La ceguera no nos deja ser realistas. Y esas falsedades de amor, que no son amor y no son de Dios y no vienen del Espíritu Santo, son irrealistas. Ciegos, son amores ciegos. Padre, están en un error. Padre, están muy mal. Y yo ya se los dije. Pero ahora solo me queda decirte, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes creen que si estuvieran orando muy santamente, Cristo le hubiera dicho eso al Padre? Hay católicos que se la pasan justificando todo. Justifican el pecado, justifican la maldad, justifican el error, justifican la mentira y con eso crucifican al Señor. Lo matan nuevamente. Porque terminan traicionando al Señor, acogiendo el error y despreciando la verdad. Y nadie puede servir a dos señores. Dios nos está haciendo un llamado muy hermoso en tiempos muy difíciles y tenemos el camino de la sanación ante nosotros. Lo tenemos delante de nosotros. Es tan fácil que sino tomar la decisión y decirle, Señor, me la he puesto toda por ti. Y empieza la redención, la salvación, no solamente en el corazón nuestro, sino en el de los demás. Cuidado con el desánimo. Alguna vez yo leí, hace mucho tiempo, muchos años, que el desánimo era una de las armas más cuidadas que tenía Satanás. Yo no sé por qué hay cristianos católicos que se desentusiasman con este realismo del Evangelio. No comprendo. Porque se hacen llamar católicos, cristianos, amantes de Dios, fieles a Dios. Se presentan así. Pero no entiendo por qué los desanima
un discurso de Cristo como este. San Agustín, el domingo pasado, no este sino el otro, bueno, el antepasado, en el oficio de lectura ustedes lo pueden encontrar, trae una carta bellísima, donde dice, comentando el Salmo, que ya llega el Señor a regir la tierra, la regirá con justicia. Y dice, ¿y cuándo se da esa venida? Y dice San Agustín, pero está diciendo que viene hoy y que después viene. ¿Y cuál es ese hoy? Dice, es la predicación actual que escuchamos en la Sagrada Escritura, la de San Pedro. ¿Cuál fue la primera predicación del primer Papa? Y que debe ser la del Papa hoy y la de todos los papas. Jesucristo ha resucitado, vino a traernos la salvación. En Él todos tenemos la posibilidad de la vida y la salvación. Y entonces la gente dice, y ustedes lo mataron. El Papa siempre debe recordarnos eso, que los que matamos al Señor somos los cristianos que le fallamos, le somos infieles y pecamos. Lo trae el Catecismo, lo trae el Concilio Vaticano II. Lo que asesina a Cristo son nuestras infidelidades y nuestros pecados. Y el primer Papa valientemente se paró allá y dijo que ustedes mataron al Señor. Yo no, Señor. Hace poco nos decía el Papa en una de las catequesis, cuando los discípulos se preguntaban en el cenáculo, ¿seré yo el traidor? Y dijo, eso es una pregunta sana para todos nosotros. ¿Pero quién se la hace? Señor, ¿seré yo el que te estoy traicionando? Y dice, los discípulos con humildad, sin evasión, se la hicieron. ¿Seré yo? Porque Cristo no les dijo inmediatamente que era Judas. Cristo les dio a entender ahí que el traidor era todo aquel que prefiriere más las cosas de este mundo que Él. Porque el traidor es Judas, pero Judas puede ser cualquiera de nosotros, puede estar siendo cualquiera de nosotros. Preferir la mentira, preferir el error, justificar el pecado. Judas hizo todo eso, él lo hizo en su corazón, externamente no, externamente parecía impecable, tanto que los apóstoles ni se imaginaron que era él. Ustedes, Judas se ve que Judas era de una expresión caritativa que no la tenían todos. Imagínense que cuando va a entregar al Señor lo besa. Los apóstoles eran todavía más ruditos, sí. Pedro era más rudo. Amaba mucho a Cristo, pero no le sabía expresar el amor. Judas era especialista en expresar el amor. Especialista, fue y besó a Cristo. ¿Cómo lo besaría? ¿Con qué cara de santidad, de humildad? Ay, Señor, tú eres lo más hermoso. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hay sacerdotes que en la celebración son capaces de besar a Cristo, Eucaristía, y dentro lo están entregando con el pecado. Hay obispos así. Hay consagrados así. Hay religiosas así. Hay religiosos así. Hay laicos así. ¿Y cuándo lo besamos? Cuando comulgamos. Pero en nuestro interior estamos aprobando el mal. Y justificamos al que vive el mal. Y justificamos al que vive en el error. Estás vendiendo a Cristo. ¿Con un beso lo estás entregando? Fuerte, muy fuerte esto. Y así nos lo presenta la Sagrada Escritura. Sin embargo, Cristo no dejaba de amarlo en su corazón y estaba haciendo todo lo posible para que no se condenara. No podemos comulgar con el error porque ya vemos aquí lo que le pasó a Baltasar. No podemos comulgar con la profanación que se vive hoy en la iglesia. Se ha profanado el bien hasta el punto de justificar el mal como un camino para llegar al bien.
Y hay algunos que todavía por rebeldía lo admiten en su interior. Así entregas a Cristo. Así lo vendes. Con razón la Virgen, cuando vino a Fátima, le dijo a los pastorcitos que había que hacer mucha penitencia y oración. Porque la única medicina de estos últimos tiempos para que los pobres pecadores no se condenaran o no nos condenásemos era hacer penitencia y oración. ¿Quién escucha esto hoy en la iglesia? ¿A quién le interesa este lenguaje? Benedicto XVI en su libro póstumo lo dijo claro. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que valernos de la liturgia para hacer penitencia y no se nos convierta la liturgia en solo gesto ceremonial. Tenemos que clamarle a Dios. Y en una entrevista que concedió en el 2018 a su biógrafo oficial, 2018 o 2019, ya no lo recuerdo, pero ahí está, dijo, este aparente humanismo que habla tanto de amor al prójimo pero sin amor a Dios, habla tanto de lealtad y fidelidad con el prójimo sin ser fieles y leales a Dios, dice, esta es la doctrina del anticristo y solamente se puede vencer con la oración de toda una diócesis y de toda la iglesia. Pero pregunten ustedes a ver a quién le gusta este lenguaje, quién está dispuesto a aceptarlo. Cuando hay obispos que todo lo ven maravillosamente bien, no hay problema en la iglesia, lo que hay es demasiada santidad. Sacerdotes que dicen, hay demasiada santidad, estamos sobrados, listos para recibir la gloria, el premio eterno del cielo, como merecedores. Y si estás en pecado, no, eso no, Dios entiende muy bien, Dios lo entiende. Todos somos débiles, somos tan humanos, pero también tan divinos, porque se nos dio la capacidad que venció al pecado, que venció a la tentación, que venció los desórdenes. Y esa gracia se llama Cristo, y la recibimos todos en el bautismo. Sepamos que el juicio se va a dar en torno a la gracia, la correspondencia a la gracia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos clarifica más esto cuando habla del artículo del credo, dice, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y para aquellos que creen que Cristo no juzga y que no es juez, sería bueno que fueran a replantearse la fe, no en libros ni en discursos, en la tradición viva de la Iglesia, en la palabra de Dios y en el magisterio auténtico de la Iglesia. Sería bueno que hicieran un repasito, y lo digo con el deseo de que así fuera y que tuviéramos la humildad de ir al Concilio Vaticano II y a repasar la fe. Sería necesario y urgente ir al catecismo y repasar la fe. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo están haciendo hoy en un momento de tanta confusión? Medido, pesado y dividido, balanceado. Y por eso vas a ser sentenciado. El juicio nos tiene que llevar a una toma de conciencia muy grande, a una responsabilidad y a la esperanza de saber que si le aceptamos al Señor, si nos convertimos de corazón, el divino juez nos va a salvar. Nos va a salvar. Y nos quiere llevar a su gloria. Y si aceptamos el camino de purificación que Él nos ofrece para llegar al cielo, nos va a dar la gloria con Él. Puro don gratuito del Señor para quienes acepten. Nos acogemos a la Madrecita del Cielo
a San José, que ellos que siguen intercediendo por nosotros no dejen de hacerlo, para que nosotros le abramos nuestro corazón a nuestro buen juez, que es el Señor. Vendrá a juzgar a vivos y muertos, para decirnos que está bien, que está mal, y ofrecernos la gracia para cambiar lo que está mal. Seguimos acogiendo la intercesión de ellos.